Durante mucho tiempo pensé que estaba enamorado. No porque sintiera paz cuando estaba contigo, sino porque sentía miedo cuando no estabas. Ese miedo era como una sombra que me acompañaba en cada instante, un recordatorio silencioso de que mi mundo parecía derrumbarse en tu ausencia. Y confundí ese miedo con amor, como si la ansiedad de perderte fuera prueba de que te necesitaba, como si la dependencia disfrazada de ternura pudiera sostenerse en el tiempo. Recuerdo cómo empezó todo. No hubo una chispa mágica, ni un instante de revelación que nos hiciera sentir que el universo conspiraba a nuestro favor. Hubo algo más sencillo, más humano, reconocimiento. Era como si ambos pudiéramos ver las grietas del otro, como si nuestras fragilidades se reflejaran mutuamente. Tus inseguridades hablaban con las mías, tu miedo al abandono se conectaba con mi miedo a no ser suficiente. Y en ese espejo roto encontramos una especie de consuelo, una ilusión de compañía que parecía amor. Al principio todo parecía hermoso. Nos entendíamos sin explicar demasiado, como si las palabras fueran innecesarias. Sabíamos cuando el otro estaba triste, sabíamos qué gestos podían aliviar el dolor, qué frases podían calmar la ansiedad. Era como si hubiéramos encontrado un refugio mutuo, un espacio donde las heridas podían descansar. Pero lo que no entendíamos en ese momento era que no estábamos construyendo amor, sino dependencia. Yo necesitaba que me eligieras para sentir que valía algo. Tú necesitabas que yo me quedara para sentir que no estaba sola. Y así levantamos una estructura frágil, un edificio hecho de miedo compartido, que parecía sólido pero se tambaleaba con cada silencio. Había momentos felices, sí. Risas compartidas, complicidad, ternura. Pero incluso esos momentos estaban cargados de ansiedad. Siempre había una pregunta invisible flotando entre nosotros, ¿y si se va? Esa pregunta era como un eco constante, un recordatorio de que lo que sosteníamos no era amor, sino temor disfrazado. Con el tiempo me di cuenta de algo inquietante, no estaba aprendiendo a amar, estaba aprendiendo a aferrarme. Cada discusión me aterraba, cada silencio me hacía imaginar el final. No porque te amara profundamente, sino porque mi identidad ya estaba ligada a tu presencia. Cuando finalmente terminamos, sentí que me arrancaban algo. Pero no era amor. Era costumbre. Era dependencia. Pasaron meses antes de que pudiera verlo con claridad. No te amaba como creía. Te necesitaba para llenar un vacío que ni siquiera entendía. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Porque amar a alguien es hermoso, pero necesitar a alguien para sentir que existes es una prisión emocional. Hoy entiendo algo que antes no sabía. El amor sano no te hace sentir miedo constante. No te hace perderte a ti mismo. El amor verdadero no nace del vacío, nace de la plenitud. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy aprendiendo a conocerme sin necesitar que alguien más me confirme que soy suficiente. Ese aprendizaje no llegó de golpe. Fue un proceso lento, lleno de contradicciones. Hubo días en los que todavía pensaba que te extrañaba, cuando en realidad lo que extrañaba era la sensación de tener un espejo que me devolviera una identidad. Hubo noches en las que confundí soledad con nostalgia, y me pregunté si había cometido un error al dejarte ir. Pero poco a poco, la claridad se abrió paso. Me di cuenta de que lo que llamaba amor era miedo disfrazado. Miedo a estar solo, miedo a enfrentarme a mí mismo, miedo a descubrir que no sabía quién era sin alguien que me sostuviera. Ese miedo fue mi prisión. Y liberarme de él fue la verdadera lección. Cuando la relación terminó, lo sentí como un desgarro. No era solo la ausencia de tu voz o de tu compañía, era la sensación de que me habían arrancado una parte de mí mismo. Durante semanas, incluso meses, me costaba respirar sin pensar en ti. Cada rincón de la casa parecía recordarme tu presencia, cada silencio se convertía en un eco de lo que ya no estaba. Y sin embargo, con el tiempo comprendí que lo que había perdido no era amor, sino costumbre. Era la rutina de depender de ti para sentirme alguien, la necesidad de tu mirada para confirmar que existía. Ese descubrimiento fue doloroso.
Me obligó a enfrentarme a mí mismo, a mirar de frente el vacío que había intentado llenar contigo. Me di cuenta de que había confundido compañía con salvación, que había creído que tu presencia podía curar mis heridas cuando en realidad solo las ocultaba. Y aceptar eso fue como desnudarme ante mi propia verdad. No te amaba como pensaba, te necesitaba para no enfrentarme a mí. La dependencia es traicionera. Se disfraza de amor, se viste de ternura, se oculta en gestos que parecen sinceros. Pero debajo de todo, lo que sostiene es miedo. Miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre, miedo a descubrir que uno no sabe quién es sin el otro. Ese miedo fue el verdadero motor de nuestra historia. Y cuando lo entendí, pude empezar a liberarme. No fue fácil. Hubo recaídas, hubo noches en las que deseé volver a llamarte, en las que pensé que quizás podríamos intentarlo de nuevo. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba la ansiedad constante, la fragilidad de nuestro vínculo, la manera en que cada silencio se convertía en amenaza. Y entonces comprendía que volver sería regresar a la prisión emocional que tanto me había costado abandonar. El amor sano no nace del vacío. No se construye sobre la necesidad desesperada de ser elegido, ni sobre el temor de ser abandonado. El amor verdadero surge de la plenitud, de la capacidad de compartir sin perderse, de la libertad de ser uno mismo sin miedo. Y eso fue lo que aprendí después de ti, que la plenitud no me la podía dar nadie más, que debía encontrarla dentro de mí. Hoy camino con esa certeza. Sé que puedo estar solo sin sentirme incompleto. Sé que mi valor no depende de la mirada de otro, ni de la permanencia de alguien en mi vida. Sé que el miedo no es amor, que la dependencia no es ternura, que la costumbre no es compañía. Y aunque me tomó tiempo, ahora puedo mirar hacia atrás sin resentimiento. No siento odio, no siento rencor. Lo que siento es gratitud. Gratitud porque nuestra historia, aunque breve y dolorosa, me enseñó lo que no quiero repetir. Gratitud porque me mostró que incluso los vínculos más frágiles pueden dejar lecciones profundas. Gratitud porque me obligó a mirarme de frente y a descubrir que la verdadera tarea era aprender a amarme a mí mismo. Y en esa gratitud encontré paz. Porque entendí que no todas las personas llegan para quedarse. Algunas llegan para mostrarte tus heridas, para confrontarte con tus miedos, para enseñarte lo que aún no sabes de ti. Y luego se van. No porque no importes, sino porque su papel en tu historia ya se cumplió. Hoy, cuando pienso en ti, no me invade la tristeza. Me acompaña una calma silenciosa, una certeza serena de que lo vivido fue necesario. Porque aunque nuestra historia estuvo marcada por la dependencia y el miedo, también fue el inicio de mi despertar. Fue el punto de partida hacia una vida más consciente, hacia un amor más verdadero, hacia una relación más honesta conmigo mismo. Y eso, aunque no lo supimos entonces, fue nuestro verdadero legado. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.